buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube de Palabra que Dormía. Aquí volvemos de nuevo con olor a primavera y mucha poesía por este hemisferio. Y hoy tenemos el gran placer de contar con una poeta maravillosa y excepcional, que no solo es poeta, sino que además hemos tenido el placer de conocerla y tener otras charlas y otras tertulias con ella, y es una bellísima persona. Para ello vamos a contar también con la presencia de la directora de la revista Palabra que Dormía, Araceli Gutiérrez Olivares. Así que vamos a darle primero la bienvenida a Araceli. Hola Araceli, ¿qué tal? Hola Diana, ¿qué tal? Un gusto estar hoy con ustedes en Palabra que Dormía. Muchas gracias. A ti por asistir y por estar aquí con nosotros una vez más también. Araceli ha participado y siempre da la bienvenida a nuestros invitados y a nuestros autores, a veces entre bastidores, a veces también en la misma entrevista. Así que bueno, sin más dilación, vamos a hacer como siempre solemos hacer aquí en nuestro canal. Vamos a presentar a nuestra autora y poeta con una breve biografía para que la conozcáis un poquito, aquellos que aún no habéis oído hablar de ella. Su nombre es Estela Guerra Guernica y ha nacido, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, en Temascalcingo, en el Estado de México. Ahora mismo creo que reside en Ciudad de México y es diplomada en Administración y Empresa Pública, además de ser licenciada en Sociología por la UNAM. Ha publicado estudios de caso en Administración Pública, ensayo y poesía, además de cuento y crónica. Cuenta con 9 poemarios en su haber y 4 crónicas y 2 cuentos y relatos. Ha participado en múltiples publicaciones colectivas impresas en México y otros países, así como en publicaciones digitales. Hoy tenemos la suerte de contar con ella y de poder hablar de este noveno poemario que se llama Poemas de la Alta Noche, así que con esta breve introducción vamos a darle paso a nuestra autora. Hola Estela, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos por aquí, estando tan distantes geográficamente y tan cercanas gracias a la poesía. Pues sí, es un placer tenerte aquí. Esta entrevista hemos de decir que nos costó un poco, siempre por temas de conexiones, pero ya hemos conseguido contactar y sincronizarnos todas y nada, con muchísimas ganas de hablar un poquito de poesía y de que nos cuentes más sobre tu nuevo poemario. Así que yo quería abrir esta entrevista primero con una pregunta que parece muy simple a primera vista, pero que es compleja si se profundiza en ella, y es ¿qué significa para ti la poesía, Estela? Bueno, es que si sintetizo la respuesta, para mí la poesía es la vida misma, porque de muchas maneras la poesía me conecta con la vida en general. Eh, la poesía es un camino para humanizarnos, porque es un espacio en donde que incluso podría ser hasta metafísico, en el caso mío, porque conozco personas que se sientan, provocan el pensamiento poético y escriben, pero en mi caso no es así. En mi caso es una conexión con algo más interno, que incluso es difícil definir para mí. Mm, Eh, por eso digo, la poesía es la vida y tiene que ver desde mi punto de vista con esta parte que llamamos espiritual, que está como bastante desplazada en estas épocas materialistas y de mercadotecnia, en donde los seres humanos y las cosas, todos nos tendemos a convertir en mercancía. Y la poesía es para mí un espacio que se sustrae a todo eso. Cuando escucho que dicen la poesía no se vende, se puede entender de muchas formas, ¿no? No se vende porque a nadie le interesa, nadie te compra, o no se vende porque si realmente eres poeta, no estás escribiendo para darle gusto a nadie. Escribes porque es una necesidad personal, total. muy íntima,
y lo último que te importa es si a los demás les gusta o no. Claro, Llega un momento en que a lo mejor sí te interesa que te lean y compartir lo que haces, pero de principio no es así. Por eso a muchas personas que he conocido me dicen, yo escribo, pero no muestro lo que escribo porque lo hago como quizá un desahogo, una necesidad, etcétera. Entonces, por eso para mí la poesía es como la vida, pero es esa vida que me lleva a una especie de oasis donde me sustraigo del caos del mundo. Aunque inevitablemente pues tengo que hablar del caos del mundo porque es lo que me empuja a hacer conexión con ese espacio. mm, bueno, es que no me gusta usar la palabra espiritual porque hay quien confunde espiritualidad con religión y no lo entiendo así, es otro nivel. mm, Entonces, para mí la poesía debería ser como que una materia obligada en la crianza de las personas. sí. Bueno, no sé si contesté la pregunta, Sí, pero claro, sí es la vida. aquí esto es abierto, lo que nos gusta siempre saber es cómo los poetas viven la poesía o perciben la poesía o sienten la poesía desde su propio punto de vista, entonces no hay malas respuestas, es la percepción de cada uno respecto a ella o cómo uno se aproxima a ella, así que yo también estoy 100% de acuerdo contigo, Estela, creo que la poesía es una forma de vivir y una forma de estar en el mundo también, ¿no? Y que lo que tú comentabas es muy interesante, ¿no? Como a través de lo que uno vive en el exterior, pues lo conecta esa parte más espiritual o más de necesidad que la poesía nos ayuda a poner en el papel, ¿no? Claro, con lo que nos viene de fuera, ¿no? Los estímulos externos que al final pues entre los dos se unen y son capaces pues, de crear todo este imaginario o toda nuestra visión sobre aquello que nos rodea. Entonces, esto se percibe también en tu nuevo poemario, en Poemas de la Alta Noche, ¿no? Que tanto Araceli como yo hemos tenido el placer de leer. Ahí lo tiene Araceli en Noruega, ¿no? Lo tiene ahí entre sus manos. La portada es preciosa también. Y, mira, yo he tenido el placer de leerlo en versión digital, todavía no lo tengo en mis manos, pero espero que pronto sí pueda tenerlo. Y bueno, es un poemario precioso. En primer lugar, también quería darte la enhorabuena por esa voz poética tan íntima y que nos permite entrar como a una habitación privada de Estela, no solo como poeta, sino también como ser humano. Esto es lo que a mí me ha transmitido el libro. Y, y volviendo a esto que comentabas de la significación de la poesía, en Poemas de la Alta Noche, que cuenta con 35 poemas, si mal no recuerdo, tenemos la posibilidad de ver también pues, esa conexión del autor o de la voz poética que comunica el mundo, ¿no? Que comunica esa visión del mundo que a veces le duele, que a veces la arrastra una rutina, que también la hace como sentirse sujeta a esa civilización de la que a veces se siente un poco extraña, ¿no? Y fuera. Entonces, quería preguntarte cuáles son los temas principales que podemos encontrar en Poemas de la Alta Noche y cómo tejiste un poco este poemario. Mira, eh, esta es la tercera edición de Poemas de la Alta Noche y espero que sea la de mayor difusión. En realidad es una conmemoración por el primer poemario que hice, que es este. Eh, Tiene 20 años que publiqué este libro y tuvo muy poca difusión. Em, Cuando digo 20 años parece poco tiempo, sin embargo, son muchos años y cuando llegué a este libro ya había publicado en revistas, en periódicos, había participado en encuentros dando muestra de mi trabajo poético, pero yo decidí que justo derivado de la experiencia que tenía como en la administración pública y escribiendo cosas para la maestría del CIDE que en aquel tiempo estaba trabajando,
yo pensé, así como es el trabajo de la investigación social, también quisiera que fuera como que mi proyección poética, porque primero necesito estar segura que este trabajo o que lo que yo digo vale la pena darse a conocer. Entonces, cuando llegué a 2005 con este libro de poemas de la alta noche, pensé que ya estaba más o menos consolidándome o consolidando esa voz poética. Y se llama así porque justamente es una exploración quizá derivada de alguna, pues, ¿por qué no decirlo?, de una crisis existencial en donde observo el mundo, hay cosas que no comprendo, otras que me duelen mucho, pero que justamente escribir me ayuda a permanecer, a continuar, porque esta manera de sentir que tiene uno a veces no es muy, no te ayuda mucho para estar echando, haciendo fiesta en el mundo, ¿no? Además, en un mundo Activa, tan ¿no? caótico como en el que me ha tocado estar. Mm, Y qué es lo que es ahí, yo entiendo que es como una exploración. en- es como explorarme a mí misma, cómo me siento en el mundo y también desde dónde me puedo posicionar para continuar viva, qué porque fueron interesante. años muy difíciles y digo, si no siento que sea una poeta o una mujer catastrófica que tiende al suicidio, sí llegué a tener algunos coqueteos con esa idea. Ya, claro. Entonces, cuando me enteré que una de mis admiradas escritoras, o varias de mis admiradas escritoras, se han suicidado, me dije, Estela, vete despacio, es bueno sentir, pero tienes hijos y no puedes darte esos permisos. Tienes responsabilidades en la vida, así que aunque te cueste trabajo, busca caminos. Mm. Y lo encontraste a través de escribir bueno, reescribir este poemario, podrías decir. Yo creo que fue desde el principio, fíjate, porque yo no estudié literatura ni jamás pensé que lo mío fueran las letras, Mm, sino que fueron las letras desde muy joven, que abrí un diario, abrí un cuaderno y empecé a escribir. Entonces, se vino dando de forma muy natural. Y después cuando, o sea, esto empezó desde la escuela secundaria, y después cuando ya estuve más grande, que entré a la escuela normal y que nos obligaban a leer, yo me metía en las librerías y buscaba libros y siempre tomaba algo de poesía. La poesía me conectaba con con un estado anímico de placer. Pues por lo mismo, pues no cuestionaba nada, simplemente me gusta leer esto. No me daba cuenta que eso me estaba haciendo diferente a los amigos, a los compañeros, pero tampoco me importaba demasiado. Para mí era más importante mantenerme haciendo lo que tenía que hacer, mantener un proyecto de vida que cuestionarme si quiero ser poeta o no quiero ser poeta, si lo que escribo vale o es para los demás. Eso se vino dando, te digo, de modo muy natural. Y, y desde luego tuvieron que ver muchos poetas. Por ejemplo, en ese tiempo había más varones publicando que mujeres y me hacía muy feliz, me satisfacía mucha curiosidad conocer cómo sentían los varones, porque en mi generación era para mí como un misterio, ¿de qué hablan los hombres cuando están solos? Y cómo procesan sus relaciones amorosas y sus relaciones familiares y todo eso. Entonces en la poesía los encontraba. Decía, wow, entonces también sienten, entonces también les duele. Sí, iba a Y comentar que todavía sigue siendo un poco complicado a veces saber ese tipo de cosas, ¿no? sí, Eh, porque por la educación, la cultura, ellos exacto. crecen con hermetismo ante ellos Mm, mismos. Lo peor de todo es eso, ante ellos sí. mismos, que ni siquiera a sí mismos se confiesan sus estados de ánimo, sus O emociones, no sus saben sentimientos. identificarlos, ¿no? Quizá tanto como nosotras, que siempre se nos enseña desde pequeñas a cómo identificar cómo te sientes, exprésalo o habla con tus amigas, habla con tu mamá, ¿no? Los chicos siempre se les enseña como no importa tanto cómo te sientas, sino lo que debes hacer, ¿no? La acción, Ujú. la energía de la acción, ¿no? Mm. Sí, entonces me fascinaba leerlos, pero después empezaron a surgir los libros de las mujeres
Y fíjate que no hacía clic con todas, solo con las más trágicas, como Alejandra Pizarnik y te digo Virginia Woolf, que fue una de mis primeras lecturas. Pero bueno, ya después entré al movimiento de escritoras en la Ciudad de México y hasta cierto punto en el mundo, porque estuve integrada a un grupo que se llamaba Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Era un encuentro que se hacía una vez al año en el estado de Oaxaca, acá en México, y nos reuníamos en noviembre, entre 30 o 90 mujeres, a leer poesía en las comunidades rurales y hacíamos 2 o 3 lecturas hacían plenaria para escucharnos a nosotras mismas. Entonces, convivir una semana con escritoras de México y de todo el mundo es una beta muy nutritiva, porque entonces no solamente encontraba una identificación mía con mi ser femenino, sino también entendía y descubría cómo son las mujeres en todo el mundo, qué estamos atravesando, qué nos hace escribir, qué nos hace entrar en esta búsqueda. Eh, y pues fue, para mí, igual que para muchas, era un encuentro iniciático, porque era solo de mujeres. Entonces, ahí yo fui como que consolidando una idea, me fui convenciendo de que puede ser que lo que yo escribo sirva y guste. Y entonces lo empiezo a dar a conocer ya con más seguridad. Qué bueno también esta posibilidad, ¿no? De conectar con otras personas y sobre todo con otras mujeres, ¿no? Que también tienen algo que contar, algo que decir y daros ese espacio para entre todas poder expresaros y que además eso te animase a seguir, porque, ¿no? Como comentabas, fue un punto de no retorno, ¿no? Un punto iniciático para seguir escribiendo y para seguir dando rienda suelta a esa necesidad que nos comentabas es para ti la poesía, ¿no? Tan vital y tan importante. Es que, Y sí, perdón, Diana, es que perdón. fíjate que, Diana y Araceli, es que fíjense que en esas lecturas allá en Oaxaca y algunas otras en la Ciudad de México me di cuenta que, primera, el poeta puede estar eh, contactando con las emociones que tienen los demás y que no son capaces de expresar ni de identificar. Entonces, Mm, cuando tú lees algo y la gente se acerca contigo y te dice gracias, porque así como dice usted, así me siento yo, mm, y están conmovidos, digo, ¿qué más humano, qué puede haber más humano que esto, no? Hacer que los seres humanos nos encontremos entre nosotros. Eso por un lado. Y por el otro también comprender que si te asumes como poeta, asumes un compromiso social. No estás aquí como para alimentar tu ego y ay, decir, oh, qué grande soy. No, tienes un compromiso porque tú has adquirido una capacidad que te dio la crianza, la escuela, la sociedad. Y entonces, comprométete con esto, asúmelo y ve dejando señales a otros, mm. quizá gente de tu edad, quizá gente más joven, que esto no se pierda, que no nos arrastre la vorágine del capitalismo y nos consuma, y acabemos buscando espacios como la droga o el crimen para sentir. No, también podemos sentir a través de las letras y de hacer contacto con nuestra emoción y nuestra imaginación. 100%, y yo creo que es un buen mensaje, es un buen mensaje y un mensaje necesario para estas nuevas generaciones también que cada vez leen más, pero leen cosas más cortitas, leen cosas con menos atención y tienen muchos más problemas también para que haya otros que se tomen el tiempo y la paciencia de sentarse con ellos y ayudarles a crear esas conexiones que comentabas, que nos comentabas, Estela, que son tan importantes de crear a través de, ya sea de la escritura, de la poesía o de cualquier otro tipo de arte, que Así yo creo es. que más que nunca, ¿no? Es súper necesario. Estamos utilizando mucho esa palabra hoy, pero yo creo que es la palabra adecuada, ¿no? Para un poco reflexionar sobre estos temas. Y bueno, yo te iba a hacer otra pregunta relacionada con el libro, pero creo que ya se ha respondido, que era de dónde surgían, ¿no? estos temas
del libro, de Poemas de la Alta Noche, si era a través de la inspiración o era algo más trabajado. Yo creo que ya nos has comentado un poquito que es algo que te viene no tanto trabajado ni técnico, sino más como de tu día a día, ¿no? No sé si te gustaría hablarnos un poquito más de esto, de cómo es ese proceso creativo para ti. Mira, dado que no fui a la escuela de letras y mi formación fue más bien técnica porque era profesora de mecánica industrial y Wow. socióloga. La sociología pues me acercaba mucho más a las ciencias, al área humanística, pero, pero mis primeros años fueron más bien en la tecnología. Entonces, la poesía salió de este pecho y esta cabeza como como un borbotón de agua, ¿no? O sea, algo que fluye aquí y que necesita un cauce. Y lo encontré escribiendo. Entonces, así sigue siendo mi proceso de creación. No, incluso he tomado talleres donde te dicen, para que escribas, elige un tema y provoca y escribe o saca palabras del diccionario, palabras que te gusten y después vas construyendo. No, no me hace clic esos sistemas. Yo vivo y dejo que llegue la idea. Lo que sí procuro es siempre tener en qué escribir, porque cuando te llega una idea y no la capturas, se te va. Y ya Entonces, no vuelve. y ya no vuelve. A veces lo estoy soñando y me digo, ay, qué bien me quedó este verso. Lo tengo que escribir cuando me despierto y cuando me despierto ya no está ahí. Se fue con el mundo de los sueños, ¿no? Sí, se quedó allá en aquel mundo, ¿no? Entonces, antes fíjate que me angustiaba porque decía, híjole, es que no está escribiendo, ¿qué pasa conmigo? Tengo seco el cerebro, pero de pronto abro mis cuadernos y ahí está el material, nada más hay que retomarlo y como decimos, tallerearlo. Ahora corrige, ahora dale congruencia si es que no la tiene, pero hay veces que los poemas salen redondos. Sí, totalmente. Eso suele pasar, no sé si también Araceli que está de acuerdo que sí que hay que trabajarlo, pero que a veces te llega como una inspiración y dices, uy, este poema ya está acabado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y eso que nos mencionas, Estela, tú dejas pasar un tiempo a los poemas y después los retomas como tú lo mencionas, y entonces los trabajas, ¿verdad? Se trabajan los Sí, poemas. sí, sí, sí. O Justo en ese sitio donde estuve estudiando y trabajando en administración pública, y también con la tesis que escribí para titularme en la licenciatura, aprendí que ningún texto que se dé a conocer al público debe salir a la primera, siempre requiere correcciones. ¿Por qué? Pues porque debes de tener respeto por lo que tú muestras al mundo y debes respetar al público. No porque tú sientas que escribes maravilloso y que eres una persona hermosa, no por eso estás haciendo todo, siempre haces todo bien. No, tanto en la ciencia como en el arte, todo es disciplina y todo es um, creación, pero con responsabilidad. Bueno, así es como he aprendido yo, ¿no? Entonces, pero además también cuando lees, vas aprendiendo a captar en tus propios escritos tu ritmo, tus fallas gramaticales, eh, y vas tomando una ruta, ¿no? Hay toda clase de escuelas que te proponen cómo escribir, pero tú eliges la que a ti te conviene más o la que se te hace más significativa. Sí, el camino, ¿no? Sí, El camino que es más cómodo para poder canalizar esa poesía y trabajarla desde ahí, ¿no? sí, fíjate que ahora que conocí a Araceli, que hemos tenido proyectos en conjunto y hemos entrevistado personas en España, veo la diferencia, cómo se escribe, cómo están escribiendo los poetas en España y cómo se escribe poesía en América Latina. Y no hay muchos puntos de conexión. Acá como que tendemos más a lo mejor somos más seguidores de Huidobro, nos gusta el asunto del lo imaginativo, la metáfora, eh,
de construir el Y en lenguaje. España siento que son más directos, más hablando de, como que es una poesía más confesional. Acá también, pero jala hacia otras áreas, como la denuncia social, em, ¿qué más? Esta historia sobre la muerte, cosas sobre la vida y la muerte, como más filosófico, pero es mi impresión, puedo estar equivocada, puede haber otros puntos de vista. No sé, yo creo que sí que puedes tener razón y nosotros tenemos mucha más influencia de la generación del 27, poetas de posguerra, de la generación del 50. Entonces, lo que comentabas es como una poesía más confesional, mucho más de quizá cotidiana o de la cotidianeidad. Sin embargo, a lo mejor Latinoamérica, ahora que yo también estoy leyendo una poeta latinoamericana, me doy cuenta de que es mucho más, es un lenguaje mucho más abstracto, más creacionista, como tirando a la vertiente huidobриana, si se puede decir así, como más de deconstruir, de crear lugares que no existen dentro de lo que es el espacio cotidiano, sino dentro de la poesía en sí mismo, ¿no? Es verdad que sí, que yo disfruto, ahora estoy disfrutando muchísimo de la poesía latina, por eso, y también lo veo mucho en la poesía de Araceli y en tu poesía también, Estela, ¿no? Que sois poetas que aunque queréis hablar de lo cotidiano y también creo que tenéis un punto de reivindicar vuestro origen y la naturaleza que tenéis allí y todo ese imaginario maravilloso latinoamericano. Creo que sí que hay algún momento en el que hay metáforas que quizá no se vean tanto en la literatura española, que te sacan de ahí, ¿no? Como si fuera un sueño, ¿no? De repente dentro de esos poemas. Me suele pasar mucho cuando te he leído a ti, Estela, y cuando he leído a Araceli, que creo que estoy entendiendo el poema y sé hacia dónde va y de repente, ¡bum!, una metáfora que me saca, ¿no? Alguna flor, un pájaro que evoca la noche con el día, hay contraposiciones y digo, wow, esto no lo vi venir. Y es verdad, me pasa cada vez más y yo no sabía casi nada de literatura y poesía latinoamericana y estoy descubriendo un mundo maravilloso. Ay, qué bueno, gracias. Sí, sí. Y con esto me gustaría también, esta introducción así de las metáforas, un poco de la poesía latina, me gustaría que ya que Araceli está aquí con nosotros, pues que leyera un poema de nuestra autora invitada, de Estela, y que pudiéramos comentarlo con ella y que Estela nos contara un poco pues, la historia detrás de ese poema o lo que ella quiera decirnos de él. Así que, por favor, Araceli, si gustas. Genial. Sinfonía a destiempo. Tu sombra es línea que traza el horizonte de mis ansias. Vive en tus ojos luz de alondra y deja caer al día semillas de dulzura. Recorriste desiertos hasta llegar al alba y errante el sol en tu pecho acotó la distancia entre nosotros. Mis anhelos convenientemente ignoras. ¿Qué espacios dominan tus águilas en vuelo? Mientras yo, terrena y subversiva, me inundo de agua. Es agua como tristeza de un mar inconquistable, de azules sinfonías tocadas a destiempo. Ay, gracias. Hasta a mí me gustó. Me pareció, Wow. se pusieron los pelos de punta. Oye, es que hace tiempo que no lo escuchaba. Oye, qué bonito poema. Es maravilloso. Cuéntanos cómo surgió ese poema, estimada Estela. Mira, como ya pasaron años de que lo escribí, pero estoy recordando que debo estar enamorada y la persona a quien amo no me hace caso. y, y- y estoy muy triste. Mm.
Hay una imagen muy potente, o no sé si la voy a decir tal cual, porque he ido siguiendo el poema a medida que la voz de Araceli nos iba llevando a través de los versos, pero decía algo así como: he atravesado desiertos hasta llegar al alba. Me ha parecido maravilloso esa imagen, ¿no? Como de una persona que cruza desiertos enteros para poder volver a ver la luz, ¿no? Para... Bueno, en- entiendo que la poesía no se explica, pero ya que aquí estamos entre amigas, me doy el permiso y digo, lo que pasa es que estaba saliendo yo creo que de una tremenda depresión. Mm, Y entonces, cuando uno se siente deprimido, está como viviendo en lo oscuro. Y de total. pronto te sientes mejor y, descubres la luz. Aquí está, aquí está. El Y alma. entonces, sí, cuando aprendes a vivir con esos estados de ánimo, sabes que aunque haya oscuridad, va a llegar la luz. No, no, no te queda, sí, es así, son procesos y va uno encontrando motivos en la vida para continuar. Y un día decides que quieres estar en la vida y quieres estar bien. Y entonces dices, la poesía es el camino. Qué bonito. Qué bello, qué Y bella que- esa exploración que haces, estimada Estela. Esa Gracias. exploración interna y que la plasmas, ¿no? A mí me ha encantado el verso que dice: "Es agua como tristeza de un mar inconquistable", y ese final, de azules sinfonías tocadas a destiempo. Guau, o sea, me encanta. Pues es Muchas así, gracias. ¿no? Cuando anhelas algo con alguien y ese alguien anda en otras cosas sí, y claro. lo que menos le importa es lo que tú sientas. Mm, claro. Cada uno está Totalmente. en su propia historia, ¿no? Así es. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Araceli. Ha sido precioso oír el poema de Estela con esa voz tan dulce y calmada que nos ha ido llevando. Y bueno, antes de escuchar también a Estela recitarnos un poema y cerrar la charla de hoy, quería preguntarte también, que por suerte creo que todas las preguntas que teníamos un poco preparadas han ido saliendo también a lo largo de la conversación de forma espontánea y eso es muy chulo, como decimos en España cuando pasa, porque da lugar a que uno pueda pues seguir la tertulia, ¿no? y, no tener que, ¿no? que seguir este guión que se ha hecho. Así que bueno, viendo un poco lo que nos decías, que vienes del mundo de la tecnología y que no has tenido ningún tipo de educación previa de las humanidades, también es un reflejo un poco de cómo ahora mismo la sociedad se está moviendo, ¿no? Cada vez pues vamos más hacia todo lo que es útil, todo lo que es tecnológico, la sociedad está cambiando hacia ese paradigma, ¿no? Y me preguntaba qué opinabas tú o qué crees respecto a la poesía, qué lugar ocupa la poesía en ese proceso de cambio social que estamos viviendo y si todavía puede moldear nuestra realidad. Que yo creo que igual ha quedado claro ya, pero me gustaría saber qué opinas. ¿Crees que la poesía puede moldear también la realidad en la que vivimos ahora? ¿O va a ser engullida por el monstruo tecnológico y, Pues sí, el reto es gigantesco. Mira, justo mi tesis de licenciatura habló sobre el discurso político y ahí comprendí que pues el discurso moldea realidades, eh, sobre todo el discurso político, pero ¿qué tanto el discurso poético también puede moldear realidades? Lo ideal sería que lo lograse, pero eh, creo que si permanece es porque en el ser humano siempre habrá la tendencia hacia el caos y hacia el orden. Y la poesía nos ayuda a llegar al orden. De entrada, al individuo que escribe le ayuda a organizar sus ideas y sus sentimientos, la literatura. Entonces, por un lado, la posibilidad sería que nuestro propio instinto de sobrevivencia nos lleve a eso, a que no perdamos
lo que nos ha convertido en humanos, que es la cultura, la lectura, el pensamiento, la inteligencia, por un lado, y por el otro, pues es trabajo de aquellos a los que nos gusta escribir y que creemos en la palabra, también eh, seguir haciéndolo, pero construir un discurso que nos conduzca a la vida, no a la destrucción, que hable de lo que sí somos, que hable de lo bueno que somos como humanos, que derribe esa visión pesimista y autodestructiva que ha permeado en la sociedad occidental desde hace varias décadas. Entonces, aquí en México, por ejemplo, pienso que los que seguimos en esto somos, además de resilientes, somos puntos de resistencia, porque como dice alguna frase, en un mundo donde la gente no lee, el que leas ya te hace rebelde. Entonces, si además de que lees y, y crees en lo que haces como algo bueno para la humanidad, además de eso, eh, promueves, promueves, existe la posibilidad de que las personas defendamos este espacio que nos está quitando la tecnología. Ahorita estoy dando clases en una universidad por acá en mi tierra natal y me ha sorprendido ver que muchachos que aparentemente no les gusta el arte ni la literatura, cuando les empujas a escribir, sí está ahí el arte, sí está ahí la expresión, solo que no han tenido el espacio ni nadie les ha dicho, esto te sirve, esto es bueno para ti, esto te ayuda, esto te provoca salud física, salud mental, te provoca gozo y no necesitas ir a las drogas ni a ningún otro lado para sentir este placer. ¿Ves? Entonces, lo mío es la esperanza de que sí, de que lo logremos. Jo, pues sí, yo no sé, Araceli, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que también A la mí me poesía... encanta el mensaje. Yo tenía una pregunta para Estela en Claro. relación a, más bien, ¿qué le recomendaría a los jóvenes de ahora que apenas escriben, que empiezan a escribir poesía? ¿Qué les recomendaría a los jóvenes que empiezan a acercarse a la literatura, a la poesía o al arte? Que no lo dejen, que no lo dejen, que dejen que olviden el juicio de los demás y lo hagan para ellos. Que confíen en ellos, que confíen en lo que sienten y confíen en su expresión. Que no lo hagan por agradar a los otros ni por buscar atención, háganlo porque así les hace el escribir, el crear, nos hace sentir vivos, pues háganlo y rescaten ese espacio que es suyo, solamente suyo, nadie tiene por qué llegar a decirles cómo hacerlo. Después, cuando ya lo estén haciendo, ya busquen sus caminos, su perfección, pero mientras tanto no se juzguen, solo fluyan, solo plásmenlo. Eso es lo que les diría. Ay, Es qué un hermoso. mensaje precioso, sí. Pues Gracias. muchísimas gracias, Estela, por estar aquí y por haber estado aquí hoy con nosotros. Ha sido un placer inmenso tenerte y escucharte hablar sobre poesía y sobre tu libro, que volvemos a recordarlo, Poemas de la Alta Noche, de Estela Guerra Garnica. Lo tenemos ahí, Araceli también. Y de hecho no nos vamos a ir sin, por favor, que la autora nos lea un poema escogido por ella de su libro para cerrar esta maravillosa velada y tertulia. Bueno, vamos a cerrar con este poema que me gusta mucho, que se llama Dentro del espejo, y esta tiene que ver con esta tendencia a sentirnos únicos, pero que dentro de esa sensación de ser únicos, somos idénticos a los demás, que se sienten únicos. Exacto, total. Dentro del espejo, donde el llanto es un mundo posible, el agua quiebra espejos y la espuma descompone luz en arcoíris. Rachas de viento suben olas hasta el cielo. Bajo el celeste mar fluye lava ardiente, incendio que ha servido océanos.
qué afán de oscurecer el firmamento con nubes muertas sobre el agua. ¿Tendrán sentido los torrentes de nostalgia? Entre el azul tu mirada besa olas de espuma. Qué belleza asoma en tu iris transparente. En el ocaso, un astro te refleja. Miras al mundo con ojos de inocente niño. Tal vez así, pronto salgas del espejo. Gracias. Y muchas gracias a Araceli, que me hizo esta edición preciosa y que además se tomó el tiempo de traérmelo hasta acá, desde Noruega. Muchísimas gracias, Araceli. Ay, un placer, hombre, pues encantada. Qué chulada. Pues sí, muchas gracias a las dos por haber estado aquí hoy y bueno, a todos os recomendamos que leáis a Estela Guerra Garnica y su último poemario, que ya tendréis poemas suyos en Palabra que dormía, además de esta preciosa edición. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en nuestro canal, por habernos escuchado una vez más y por seguir consumiendo de alguna forma u otra poesía, si se puede llamar consumir, o por simple curiosidad o por lo que sea. Gracias por volver aquí a estar con nosotros y volvemos enseguida con mucha más poesía. Así que gracias y hasta la próxima. No, muchísimas gracias, Diana. Gracias, eres muy cálida. Y gracias, Araceli. They won't see us waiting from such late heights.